Cosmos. ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Un nuevo capítulo de Exploradores del Átomo el Cosmos, como todas las semanas, por las pantallas de Canal 24 Horas, revisando la ciencia y la tecnología, también la innovación y los avances hechos en nuestro país. Y justamente vamos a estar hablando de conceptos que vamos a poder aprender aquí en el programa. ¿De qué manera las matemáticas, la estadística y también la computación pueden aportar al conocimiento, fíjese, de la ecología? Bueno, la ecología teórica es una rama de investigación que está dando respuesta a preguntas que sin métodos de simulación computacionales no podríamos responder. ¿En qué consiste? ¿Cómo se están aplicando? ¿Y cuáles son los desafíos de esta disciplina? Es parte de lo que vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Se imagina usted un lugar con temperaturas que superen los 60 grados Celsius? ¿O donde la acidez es igual que la que tiene el jugo de un limón? Bueno, estas son algunas de las características que tienen los ambientes extremos, lugares que generan gran interés entre los científicos, quienes buscan entender cómo la vida logra desarrollarse pese a lo que nosotros podríamos pensar. ¿Y usted sabía que en el cuerpo de todo animal, incluido por supuesto de los humanos, contamos con un gran número de microorganismos que cumplen funciones determinantes para su funcionamiento? Bueno, se trata del microbioma. Hoy vamos a profundizar en el rol que cumple en alguna de las especies animales. Bienvenidos a esta nueva edición de Exploradores del Átomo al Cosmos. La ecología teórica es una disciplina que está permitiendo dar respuesta a preguntas que sin el uso de simulaciones computacionales no podrían ser contestadas. De eso se trata la primera nota que le compartimos esta hora. La ecología teórica es una disciplina que utiliza elementos de las matemáticas y de la informática para simular sistemas naturales en un computador y responder preguntas que serían muy complejas o incluso imposibles de contestar con métodos convencionales de experimentación. Ya que estudia los fenómenos ecológicos a través de modelamiento matemático, te permite abordar preguntas de gran escala temporal, de gran escala espacial, y también permite abordar preguntas que por motivos logísticos o éticos no es recomendable utilizar experimentación. Aparte de eso, es una disciplina que requiere poca inversión en equipamiento y en infraestructura. Fundamentalmente requerimos computadores que hoy día son baratos y papel, lápiz y plumón. Aunque esta disciplina comenzó a gestarse hace unos 40 años, no fue hasta hace un par de décadas atrás que con el advenimiento de los sistemas complejos y los avances tecnológicos, su uso ha crecido de manera exponencial. Pero aún quedan desafíos. Se requiere para trabajar en esta disciplina y con estos métodos, se requiere tener un conocimiento de conceptos y métodos en matemática, en programación, en ciencias de la computación en general, aparte, por supuesto, del conocimiento del objeto mismo que uno está analizando. Entonces, como es muy difícil formar gente con esas capacidades, lo que uno hace es formar gente con capacidades de comunicación, con capacidades transdisciplinarias, y que sea capaz de dialogar con todo tipo de expertos. Así como en la ecología teórica, son cada vez más las áreas que requieren la formación de profesionales con miradas interdisciplinarias, un desafío que en Chile se asumió recientemente. De hace, diría yo, unos 10 años que se ha instaurado la necesidad de generar profesionales del área más bien interdisciplinar. Yo diría que fundamentalmente a nivel de posgrado, de diplomados, algunos doctorados, en áreas muy específicas, desde quizás la informática, un poco la economía, el marketing, ha percolado hacia ciencias más fundamentales. En algunos laboratorios específicos también se está desarrollando esta manera de funcionamiento, pero todavía es bastante insuficiente para el tipo de problemas que tenemos que enfrentar. En esta línea, a partir de 2020, la Universidad Mayor lanzará nuevos programas que apuntan a la generación de profesionales con miradas más integrativas, como es el caso de un doctorado en ecología integrativa. El mundo ya cambió hace un tiempo, el mundo está hoy día es globalizado, los problemas que hay hoy día son problemas, digamos, de interacción de partes que dan origen a propiedades emergentes cuyas soluciones no se pueden trabajar desde disciplinas muy específicas en muchos casos. Entonces requerimos, digamos, profesionales altamente móviles y competentes. Todo se globalizó y eso nos obliga a pensar en este tipo de formación nueva, digamos, mucho más integradora. Desde la Universidad Mayor están convencidos de que el trabajo colaborativo y multidisciplinar no solo aportará a mejorar la calidad de la ciencia que se desarrolla en Chile, sino que a la vez formará profesionales capaces de enfrentar las grandes problemáticas que hoy nos aquejan a nivel mundial.
Bien, vamos justamente a hablar de estos temas, la ecología teórica y otros puntos, junto a Rodrigo Ramos, investigador del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Muchas gracias por acompañarnos, Rodrigo. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. A ver, cuéntanos primero de qué se trata el Centro GEMA, cómo nace, cuál es también el objetivo, y vamos también a entrar en los detalles de esta nota que estábamos conversando. Bueno, el Centro GEMA es un centro dedicado a la investigación científica fundamentalmente, aunque también nos preocupa la divulgación al público general, que nace uniendo muchas disciplinas. O sea, es un centro por naturaleza interdisciplinario. O sea, GEMA porque estudia la genómica o el medio ambiente desde el punto de vista del análisis de los genes y de los conjuntos de genes. Ecología, porque el centro, digamos, está en la teoría ecológica, y medio ambiente en todas sus facetas, incluyendo la interacción entre la naturaleza y los seres humanos. Algo que, por supuesto, si lo ponemos ya en perspectiva de uno, lo que es una circunvalación de todo lo que nos rodea finalmente. Cómo interactuamos. Muchas veces cuando se habla de ecología uno piensa es exclusivamente el medio ambiente, pero en la ecología también uno está inserto como ser humano, como ciudadano. Exactamente, y las nociones quizás más originales o más antiguas de ecosistemas eran en relación a las plantas, a los animales. Los estudios se hacían fundamentalmente en ambientes bien intocados por el ser humano. Pero hoy día, cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de microorganismos, hablamos de plantas, hablamos de animales y ya hablamos de seres humanos. Ahora, entremos a lo que estábamos revisando en la nota, la ecología teórica. ¿De qué se trata? ¿Qué aborda y por qué es importante el estudio de esta? La ecología teórica es una disciplina que es relativamente reciente dentro de la ecología, que ya es una disciplina, una ciencia reciente. ¿Ya? La ecología teórica trata de estudiar científicamente la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales desde herramientas que hacen uso del modelamiento matemático y de la simulación computacional. ¿Ya? Es decir, hay una fusión entre las preguntas de los expertos disciplinarios, ¿ya? De los que estudian los ecosistemas en particular o ecosistemas, sistemas sociales. Pensando desde la observación, podríamos decir, ¿no? Exactamente, desde la empiria. Y lo estudiamos haciendo una representación formal, generalmente matemática, de estos sistemas, y luego uno estudia el modelo en sí. ¿Ya? Y esto es importante porque generalmente los grandes problemas, los grandes fenómenos son demasiado complicados por la escala, por el número de elementos, por el número de interrelaciones. Entonces son inaccesibles al conocimiento. Entonces realizamos un modelo que sí sea accesible. O sea, el modelo por definición es una especie de sustituto de la realidad, pero que es más accesible al conocimiento y al estudio. Entonces nosotros estudiamos los modelos de esos sistemas. Lo estudiamos con herramientas que son basadas en computación fundamentalmente, hoy día. ¿Ya? Y luego uno, a partir de esos resultados de simulaciones computacionales, da la vuelta y la interpretación de esos resultados la aplica para el entendimiento de los temas reales que son nuestro principal interés. A ver, danos un ejemplo de un caso, de qué se puede estudiar justamente con esta ecología teórica. Por ejemplo, la contaminación. ¿Ya? Todos sabemos que la contaminación, por ejemplo, de origen químico, ya es un problema que afecta al ecosistema, a los seres humanos y afecta a diversos sectores económicos también. ¿Ya? Pero la contaminación uno la puede estudiar de un modo muy a nivel micro, de cómo afecta fisiológicamente un determinado metal, por ejemplo cobre, en el ambiente, cómo afecta a los microorganismos o cómo afecta a un ave o a una planta. ¿Ya? Pero estudiarlo desde el punto de vista sistémico, es decir, considerando que la contaminación cae al medio físico por alguna descarga, por ejemplo, industrial, de ahí pasa a las cadenas alimenticias a través de los microorganismos, las bacterias, y de ahí pasa por el resto de la cadena alimentaria hasta mamíferos e incluso al hombre. ¿Ya? Los contaminantes tienen una dinámica de decaimiento, una dinámica de magnificación. ¿Ya? Bueno, eso es un problema en sí complejo, muy complejo, ya que si uno se pusiera a hacer mediciones empíricas de cada una de estas etapas, requeriría mucho tiempo, muchos recursos y está sujeto a una incertidumbre muy grande. Aparte, todas las áreas o todos los puntos que se revisan justamente en este tema están conectados. No se pueden aislar uno de otro, digamos. Exactamente. Entonces la ecología teórica te permite, ya, mediante el modelamiento, el tener una visión
de los fenómenos y procesos que nos están interesando como un todo coherente, como un todo integrado. Ahora, tú nos comentabas lo que hacen en GEMA y me imagino que también en esta disciplina es muy relevante, es lo interdisciplinario, cómo distintas disciplinas que muchas veces uno podría decir están en su propio mundo, en su propia caja, van interactuando, van entregando información. ¿Cómo se ha podido generar eso? ¿Hay una comunicación entre los distintos especialistas, los distintos expertos que se da de una manera más natural, más espontánea? ¿Cómo ha sido el proceso también de eso? Bueno, en el ámbito de la ecología teórica y del modelamiento, ya, es natural tener contacto, comunicación e intercambio de ideas y de enfoques con profesionales de distintas áreas, ¿ya? O sea, por esencia la ecología teórica necesita al experto disciplinar, necesita al experto informático, necesita al matemático, ¿ya? Y dentro de lo disciplinar, si nos centramos de nuevo en el ejemplo de la contaminación, necesitamos químicos, necesitamos biólogos, necesitamos ecólogos, necesitamos cientistas sociales, necesitamos economistas, ¿ya? Entonces, el estudiar cualquier problema que sea relativamente relevante hoy día, ¿ya? Y que por supuesto esté abierto el camino para su exploración, requiere de la confluencia de muchas disciplinas, ¿ya? Por lo tanto, es sustancial al estudio de la ecología teórica o al enfoque de la ecología teórica el estar en contacto permanente con personas de distintas disciplinas. Ahora, ¿cómo se va formando este punto de la conexión de lo interdisciplinario? Te pregunto por las universidades, los centros de formación técnica, los colegios también desde la educación más temprana. ¿Hay también una visión a nivel país de esto, de que efectivamente tiene que haber una conexión entre las especialidades, pero por sobre todo también las intenciones que se tienen con respecto al trabajo científico? Ahí yo creo que nos falta bastante. ¿Ya? A nivel universitario, por supuesto, hay intenciones no siempre exitosas de conexión entre distintos científicos, entre distintos profesionales. Ya cuesta mucho porque los distintos expertos tienen su propio lenguaje. Claro. ¿Ya? Es muy difícil que por ejemplo, un cientista social ya converse con un matemático, ¿ya? Porque no comparten ni la misma formación ni el mismo lenguaje. ¿Ya? Por lo tanto, el formarse en la interdisciplina requiere un esfuerzo muy grande de acercarse al lenguaje y al cuerpo de conocimientos del otro colega con el cual uno va a interactuar durante probablemente muchos años. Es un proyecto relativamente largo. A nivel universitario ha sido difícil. A nivel de los colegios es aún más difícil. ¿Ya? La tradición escolar es que uno estudie, quizás en los primeros años uno estudia en el ámbito de la ciencia, uno estudia ciencias naturales, claro, cuando es chiquito, ¿ya? Pero al entrar ya a séptimo básico y durante toda la enseñanza media, uno estudia biología, física, química, ciencias naturales como compartimentos estancos, ya con muy poca conexión entre ellos, ¿ya? La interdisciplina que nosotros nos gustaría también que se promoviera fuertemente en el sistema escolar, ¿ya? Implica integrar el currículum, de algún modo, ¿ya? Y utilizar metodologías como, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, claro, donde a los estudiantes se les permite, ¿ya? Que aborden algún problema de su interés y que pertenezca a su realidad local, y ahí ellos seleccionan qué aprendizajes son los que requieren conocer, incorporizar e integrar. Rodrigo, vamos a conocer más del Centro GEMA, los estudios que están haciendo. Ya les comentaba al inicio del programa sobre los ambientes extremos en nuestro país. Y tenemos lugares tan desafiantes para el desarrollo de vida como, por ejemplo, el desierto de Atacama o la Antártica. Hay varias preguntas. ¿Qué investigaciones se están realizando sobre estos ambientes extremos? Lo revisamos en la nota. ¿Cómo se las arreglan las comunidades biológicas para habitar zonas de alto estrés, como la altísima radiación solar, la escasez de agua, luz u oxígeno, entre otros? Descifrar estas dudas es lo que buscan los científicos que estudian los llamados ambientes extremos, como es el caso del desierto de Atacama. Es difícil encontrar un sistema con estas características ambientales y que permita poner a prueba preguntas centrales en biología como el origen de la vida, la persistencia en ambientes extremos y el desarrollo de innovación. Por lo tanto, en la medida que queramos explorar nuevos planetas o nuevos ambientes, el desierto de Atacama definitivamente es el lugar donde uno debería comenzar. Una de las investigaciones del Centro GEMA de la Universidad Mayor busca entender la interacción que se da entre dos ambientes tan opuestos como el océano y el desierto, a través de la neblina costera o camanchaca, que es la encargada de transportar agua y nutrientes que permiten el desarrollo de la vida. Sorprendentemente, la neblina no solo transporta nutrientes, sino también transporta microorganismos que luego colonizan el desierto. Por lo tanto, el link entre el desierto y el océano no solo es químico, por los elementos, sino también biológico. Esa parte es fundamental.
Una parte inesperada de esta investigación fue la detección de microplástico en la neblina que llega hasta el desierto. Esto abrió una nueva línea de investigación que ahora buscará cuantificar y entender con mayor profundidad este fenómeno. Al otro lado del país, en la zona más austral, se encuentra otro de los ambientes extremos que llama la atención de la ciencia, la Antártica. Allí, los estudios de GEMA se han centrado particularmente en las aguas que rodean a este frío continente. Son aguas muy particulares que cumplen funciones muy importantes en cómo funciona el clima del planeta. Y además, con que estas aguas, a pesar de lo que uno podría creer, están llenas de vida microbiana. Y a nosotros lo que nos interesa es precisamente entender esa vida microbiana y qué roles cumple para el funcionamiento ecosistémico global. Una parte importante de estos microorganismos vive en simbiosis con las esponjas marinas, los animales más primitivos que se conocen y que en estas aguas son tan abundantes que se cree podrían llegar a cubrir hasta el 60% de la superficie bentónica disponible. Lo que en GEMA buscan entender es si los microorganismos podrían influir en que estos animales tengan tanta presencia en estas aguas. Responder esta pregunta es solo el inicio, pues los investigadores están convencidos de la importancia que tiene la exploración de los ambientes extremos para el desarrollo de nuevos conocimientos. Hacer investigaciones en Antártica es muy importante básicamente por 3 razones. Una es que Antártica es un ambiente único en el cual muchos parámetros ambientales son extremos, de manera que desafía los límites de la vida y nos permite aprender mucha adaptación a ambientes desafiantes. El segundo es un tema biogeográfico, y es que es un ambiente poco explorado y además rodeado por una corriente que hace que sea relativamente aislado. Y el tercer motivo tiene que ver con una decisión estratégica desde el punto de vista de Chile, que nos hace que tengamos una ventaja comparativa muy grande y que debiéramos explotar como ciencia chilena. Regresamos a Exploradores, estamos conversando con Rodrigo Ramos, investigador del Centro GEMA de la Universidad Mayor. Rodrigo, me quedo un poquito con lo que veíamos antes de la pausa, los ambientes extremos, que también son parte de nuestra geografía de tanto contraste. ¿Por qué es relevante estudiar estos ambientes? Y te lo pregunto por un tema que todos, por supuesto, ya tienen en sus cabezas, que es este cambio climático. ¿Tiene mucho que ver ahí la investigación de estos ambientes con lo que puede ser la lucha eficaz y concreta a este fenómeno, no? Claro, claro. Bueno, principalmente los ambientes extremos son un laboratorio natural, ¿ya? Fascinante, donde se pueden hacer en forma limpia, se pueden plantear muchas preguntas de índole científico, ¿ya? Muy pertinentes. ¿Ya? O sea, primero, pensemos que es un ambiente extremo. Un ambiente extremo es un ambiente de cualquier tipo donde las condiciones ambientales, hablemos por ejemplo temperatura, salinidad, radiación solar, ¿ya? Son severas para la capacidad de tolerancia que tienen los organismos en general. ¿Ya? No solamente el ser humano como uno pensaría, extremo para uno, sino para el resto de lo que actúa en el ecosistema. Exactamente, exactamente. Entonces, en Chile tenemos un desierto muy árido, ¿ya? Donde tenemos condiciones extremas de temperatura, pero también de humedad, ¿ya? De radiación solar, de radiación ultravioleta, salinidad. Tenemos la Antártica, tenemos océanos, ¿ya? Tenemos las cimas de las grandes montañas, ¿ya? Y también tenemos ambientes contaminados que constituyen ambientes extremos, extremados por la actividad humana, ¿ya? Por lo tanto, la geografía chilena y las actividades industriales chilenas han configurado una serie de ambientes que son realmente extremos para cualquier persona y para cualquier ser vivo en general. Sin embargo, en esos ambientes extremos, por lo general, existe mucha vida, ya que uno no ve porque es vida que está en forma de microorganismos, ya no muy visible. Entonces, por efecto del cambio global, una de las cosas que se predice que va a suceder es que van a haber más ambientes extremos de los que tenemos ahora. ¿Ya? Es decir, ambientes que actualmente son ambientes, por ejemplo, agrícolas o ambientes relativamente sanos en términos ecosistémicos, van a aumentar su nivel de temperatura promedio, va a aumentar la variabilidad de la temperatura también, van a haber más eventos extremos desde el punto de vista climático, lo cual va a afectar la permeabilidad de los suelos. Entonces, esperamos que en el futuro vayan aumentando las zonas con condiciones climáticas extremas. Por lo tanto, la pregunta es,
qué vida va a resistir esos ambientes extremos, ¿ya? Y cómo la evolución va a ir configurando un sistema biológico adaptado a estas nuevas condiciones. Vamos a revisar otro tema en el programa, Rodrigo, y a ustedes que nos ven en la casa, investigar los microorganismos que habitan en diferentes especies y conocer en profundidad ese ecosistema de la polinización son otra de las áreas de investigación que desarrolla el Centro GEMA de la Universidad Mayor y que pasamos a conocer en la siguiente. ¿Sabías tú que en nuestro cuerpo contamos con un gran número de microorganismos que cumplen funciones determinantes para nuestra salud? Se trata del microbioma, que por ejemplo en el intestino tiene el rol de absorber o degradar nutrientes, producir vitaminas y tiene un rol vital en el sistema inmune. Actualmente existe cada vez más estudios donde se evidencia el microbioma en la salud del hospedero. Un ejemplo de esto es el papel bidireccional que existe entre el microbioma intestinal y el sistema nervioso central a través de la regulación del funcionamiento del cerebro y la conducta. A través de diferentes modelos animales, el Centro GEMA de la Universidad Mayor está estudiando de qué manera factores fisiológicos y conductuales afectan el microbioma del hospedero. Una de sus investigaciones es con Degus, un roedor endémico con el que pretenden entender de qué manera el estrés social afecta su microbioma y cómo esto podría repercutir en su eficiencia digestiva e incluso en su comportamiento. Estamos estudiando el microbioma de abejas, de Apis mellifera, en un contexto de estrés ambiental para evaluar de qué manera la contaminación ambiental, el uso de pesticidas, afecta las poblaciones de abejas, dado el presente declive que están sufriendo actualmente. Alertados por la situación que enfrentan tanto las abejas como otros polinizadores, el centro está desarrollando otros proyectos en torno a este tema. Actualmente estamos tratando de desarrollar un proyecto de polinizadores en la ciudad en vías de poder entender algo muy fundamental, que es qué polinizadores tenemos. Algunas veces pasamos por las plazas y pensamos que están vacías, dado que hay un exceso de cemento y una baja diversidad de flores en algunas comunas. Y la verdad es que si nos ponemos a mirar con detención podemos encontrar un sinnúmero de polinizadores. Y nosotros queremos entender ahora no solamente quiénes están presentes, sino también qué factores los favorecen, es decir, cuántas flores, el tamaño del parche, si están cerca o no a bosques nativos, para poder, digamos, tener un contexto global de qué está pasando en nuestra ciudad y qué manera poder mejorarlo para favorecer la presencia de otros polinizadores. Una idea innovadora es que en este catastro participe toda la comunidad, sin necesidad de que sean científicos. Para ello quieren utilizar la aplicación eNaturalist, en la que se compartirán fotografías de polinizadores que posteriormente serán revisadas e incorporadas a una gran base de datos que organizarán los expertos. El incorporar a las personas a que vivan la ciencia, que puedan ir al campo, que puedan tomar datos, que puedan hacerse preguntas sobre la misma y ojalá con los investigadores concomitantemente puedan discutir respecto a eso, es fundamental para poder comprender qué tenemos. Para mí la única o casi el único camino para poder conservar o preservar alguna de nuestras especies y las interacciones es conociendo lo que tenemos. Si no sabemos lo que tenemos es difícil tomarle aprecio y por tanto cuidarlo. A través de estos proyectos, el Centro GEMA busca aportar con investigación científica en diversos aspectos, desde la salud de los organismos hasta la de nuestro planeta. Parte del trabajo del centro y en ese sentido, Rodrigo, quería preguntarte, nos quedan unos minutos, ¿cuáles son los desafíos de GEMA hacia los próximos años, también con el trabajo que hemos estado comentando y conociendo aquí en Exploradores? Bueno, uno de los desafíos del centro es consolidar un trabajo de investigación de frontera interdisciplinario, ¿ya? Y dentro de esa misma idea diseñamos e implementamos un programa de doctorado en ecología integrativa que nos permitirá formar a nuevos investigadores en nuestras aulas con esta mirada amplia de poder contribuir al país y a la ciencia con una diversidad de herramientas y enfoques metodológicos para abordar problemas ambientales y socioambientales de cualquier tipo. Ahora, ¿cómo ven ustedes el interés de los jóvenes justamente en este punto? Me quedo los jóvenes por lo que hemos conversado muchas veces en el programa, de esa inquietud, de esa necesidad de conocer más, esa curiosidad también es que forma parte clave de lo que es el inicio de una carrera científica, por ejemplo. Tremendo, tremendo. Y los jóvenes interesados en ciencia han cambiado un poco respecto a lo que conocimos 10 años atrás. ¿Ya? Antiguamente los jóvenes querían estudiar ciencia para dedicarse al trabajo en el laboratorio dentro de una universidad,
sin salir de ese ámbito. Hoy día son mucho más inquietos, con intereses mucho más diversos, y tenemos cada vez más, y a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, que tenemos cada vez más científicos formados con grado de doctor que trabajan fuera de la academia, contribuyendo en los sectores públicos y privados desde su posición de científicos. Por lo tanto, el desafío es formar mentes cada vez más abiertas, con más habilidades interdisciplinares para que se muevan por diferentes temas con fluidez. Lo interdisciplinario no solamente desde la disciplina misma, sino también desde la necesidad de abordar otros aspectos de la sociedad, ¿no? Exactamente, ¿ya? Trabajar con información, con datos, trabajar con profesionales de distinta naturaleza y con otros actores sociales que no son necesariamente científicos. O sea, uno tiene que entenderse, si uno está trabajando en un problema ambiental, ese problema ambiental tiene un escenario, tiene un territorio, y en ese territorio vive gente con intereses particulares también, ¿ya? Y hay que trabajar en conjunto para poder entender cuáles son las problemáticas y para poder diseñar soluciones alternativas que después los que tomen decisiones podrán implementar. Rodrigo Ramos, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en el programa. Gracias a ti, Nicolás. Todo el éxito. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Exploradores del Átomo al Cosmos. Por supuesto, todos nuestros capítulos y temporadas pueden revisarlos, rememorarlos también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.